recuerdan ustedes seguramente, entre ellos tenemos las placas de Peyer, por ejemplo, en el tubo digestivo, ¿no? Tenemos de repente también, ¿no es cierto?, las células de Kupffer en el hígado, ¿no es cierto?, y también la estructuración en el vaso, y todos ellos forman parte de este gran sistema llamado sistema linfático. Anteriormente, este sistema, encargado básicamente de la defensa del organismo, ¿no?, tenía el nombre de RES, Sistema Retículo Endotelial, ¿no? Actualmente ese nombre ya ha sido cambiado, ¿no?, y se le conoce más como el sistema monocítico citofágico, ¿no? Entonces, cuando queremos ver qué puede ocurrir, ¿no?, cuando hay compromiso de estas estructuras, ¿no?, debemos tener en cuenta precisamente qué estructuras vamos a tener que evaluar, ¿no? Algunas, por supuesto, en la parte semiológica vamos a poder evaluar, y algunas otras seguramente no la vamos a poder evaluar con la parte de exploración física semiológica, sino de repente con algunos estudios ya de radioimágenes, etcétera, ¿no? Entonces, acá como está en la transparencia, miren ustedes, ¿no? Tenemos primeramente los ganglios linfáticos, ¿no es cierto?, que son las estructuras básicas que vamos a tener que tratar en la tarde, porque los ganglios linfáticos, especialmente los ganglios superficiales, son de fácil acceso al examen semiológico que podemos hacer. Entonces, los ganglios linfáticos tienen una estructura que vamos a también esbozar más adelante, pero también parte integrante de este gran sistema es el vaso, ¿cierto? Es el timo, ¿no? Ambas estructuras, fundamentalmente el vaso. La exploración física correspondiente se hará en la parte del aparato digestivo, ¿no? Otras estructuras que seguramente son mucho más conocidas son las adenoides, las amígdalas, y les he mencionado acumulaciones de células que tienen las características de folículos, como son las placas de Peyer, ¿no? Y también, por supuesto, hay representación de este gran sistema en la mucosa gástrica, en el apéndice, en la médula ósea, aún en los pulmones, ¿no? Entonces, todo este gran sistema estaba involucrado dentro de lo que se llamaba anteriormente el sistema retículo endotelial, y hoy más bien conocido como sistema monocítico citofágico, ¿no? Acá tienen, por ejemplo, una representación esquemática de todo lo que he mencionado. El timo, que es una estructura que está localizada en el mediastino anterior, el mediastino superior, ¿no es cierto? La Doctor, amígdala, ¿cierto? Sí, doctor, dime. doctor, disculpe que le corte. ¿Cree que pueda grabar la clase para que se quede? Ya, Por favor. a ver, no sé, a ver, grabar. Ya, después se lo paso a la clase inclusive, no hay ningún problema, ¿ya? No hay ningún problema. Yo le puedo pasar la clase para que ustedes hagan la, ¿no? Vamos a admitir algo que están quedando, ¿correcto? Ya. Muy bien. Entonces, se trata de esta estructura diversa y dispersa en todo el organismo, ¿no es cierto? Hemos mencionado, por ejemplo, que el timo es una representación, ¿no?, de una parte del sistema reticular endotelial, la amígdala, la médula ósea, el vaso, obviamente los nódulos linfáticos, los ganglios propiamente dicho, que están representados acá en verde, ¿no es cierto? Y también otras, como les he mencionado, las placas de Peyer, en el apéndice, etcétera, etcétera, ¿cierto? Entonces, la amígdala, vamos a hacerlo eso en la parte de semiología de la cavidad bucal, pero de todas maneras es conveniente que ustedes sepan que son estructuras, se llaman redondeadas, de pequeño tamaño, que tienen una forma romboidal más que redondeada, ¿no? Y que se encuentran localizadas en la parte posterior de la faringe, ¿no es cierto? Detrás de, que se llama de la base de la lengua, y entre los arcos palatinos a ambos lados, ¿no? El estudio de esta estructura se hará con más detenimiento cuando hagan ustedes la parte, o hagamos la parte de semiología especial, especialmente el examen de la boca, ¿no? Las adenoides son otras agrupaciones de estructuras linfáticas importantes que están en la parte posterior de la nariz, o sea, en la rinofaringe, ¿no? Esto es importante, está en el borde nasofaringio, ¿no? Importante porque estas estructuras son muy sensibles en los niños. Los niños hacen con frecuencia problemas de tipo inflamatorio, ¿no? Y como son estructuras que están en la vía respiratoria alta, ¿no es cierto? Este aumento de volumen tranquilamente puede producir en alguna circunstancia obstrucciones de la vía respiratoria, de la vía aérea por la nariz, obviamente, y el paciente se ve obligado, ¿no es cierto?, a respirar por la boca,
¿no? Entonces, puede obstruir el pasaje nasofaríngeo, eso ocurre especialmente en los niños, entonces los niños se ven obligados a respirar por la boca, y va a originar, pues, inclusive una alteración en la facies del paciente, que se llama la facies adenoidea, ¿no? Entonces, acá tienen una representación de la amígdala, miren ustedes, simplemente para que tengan en cuenta, ¿no? En la parte posterior de la boca, al lado del arco palatino, miren, en la parte derecha, ven ustedes una gran representación de una amígdala enrojecida, inflamada, etcétera, etcétera. Entonces, con un examen adecuado de la boca con un bajalenguas, fácilmente podemos identificar, ¿no? Eso, con más curiosidad, vamos a hacer la parte de semiología de la cavidad bucal. Importante que ustedes sepan, esto lo que les he mencionado, la inflamación de los adenoides. Miren ustedes acá en la figura de arriba, existe una formación que se llama adenoides. Estos adenoides, al igual que todos los otros tejidos linfáticos, son de una capacidad reactiva bastante fácil por problemas inflamatorios. Y cuando un niño sufre de un problema de adenoiditis, como está en la imagen superior derecha, miren ustedes, el edema y el aumento de esto puede bloquear, ¿no es cierto?, la vía aérea que conduce el aire por la nariz, y en consecuencia el paciente se ve obligado a respirar por la boca. Y cuando esto ocurre y de manera crónica y repetida, altera la morfología de la cara. Y la cara, dice, tiene un aspecto, miren ustedes, en la parte inferior derecha, ¿no es cierto?, el niño con la boca abierta, el maxilar inferior ligeramente retraído, que no se ve acá, ¿no es cierto? Y eso se denomina facies adenoidea, ¿no? Entonces, los ganglios son las estructuras básicas que nosotros vamos a hacer la valoración en este capítulo de la exploración física, ¿no? Teniendo en cuenta que los ganglios son estructuras ovoidales, ¿no?, de tamaño variado, entre 1 y 25 milímetros, de tal manera que son tan pequeños que en condiciones normales no son palpables, ¿no? Pero si queremos tener una aproximación de la estructura, que es bueno que lo recuerden ustedes, mira, tiene una cápsula que lo está rodeando, ¿no es cierto? Y en la parte inferior tiene el ilio por donde están entrando los vasos, ¿no? Y acá es importante que ustedes sepan que aparte de la circulación arterial y venosa, obviamente existe la circulación de un capilar especial o de un vaso especial que se llama el vaso linfático, ¿no? El vaso linfático que está conduciendo el líquido o la linfa que se puede acumular en el intersticio. Entonces llega al tema de los ganglios son depurados, obviamente se retiene todas las células anormales, los contaminantes, etcétera, y salen a través de vasos eferentes para que sigan en la circulación y finalmente llegan a la circulación central, ¿no? También vean ustedes que de la cápsula fibrosa parte una serie de trabéculas, ¿no es cierto?, también fibrosas, ¿no?, que están limitando los llamados senos corticales, y en la parte central el seno, se llama el seno germinal, ¿no? Entonces, cuando hay un problema de inflamación, un problema que compromete los ganglios, este ganglio tiende a hipertrofiarse, tiende a aumentar de volumen, y en consecuencia pueden ser fácilmente accesibles, palpables, y describir una serie de características que nos pueden orientar a determinado tipo de patología. ¿Ah? Entonces, ya centrándonos en los ganglios, hay que diferenciar dos tipos de ganglios de acuerdo a su localización. Los ganglios, estamos hablando de ganglios superficiales, que se encuentran ubicados en el tejido conjuntivo, en el tejido celular subcutáneo. Entonces, estos ganglios son accesibles al examen semiológico que vamos a hacer y que van a hacer ustedes seguramente, ¿no? Y también tenemos ganglios profundos. Estos ganglios profundos se encuentran por debajo de la fascia de los músculos, en el interior de las cavidades, ¿no es cierto?, como son los ganglios en el ilio pulmonar, los ganglios mesentéricos, los ganglios de la cadena aórtica, etcétera, etcétera, son ganglios profundos, y por supuesto no son accesibles a la exploración física que podemos hacer nosotros, pero sí pueden ser visibles de repente con unos estudios de imágenes, ¿no? Entonces, una radiografía, una tomografía tranquilamente puede demostrar el crecimiento de estos ganglios, ¿cierto? Entonces, los ganglios superficiales son los que nos permiten tener una idea de la condición de salud o de enfermedad del sistema linfático, ¿no? Debido a que son fácilmente accesibles,
¿cierto? Tanto a la inspección como a la palpación, ¿no? Y nos pueden dar unas características bastante claras a veces de su naturaleza, ¿no? Siempre frente a un crecimiento ganglionar, estamos frente a un problema de definir si el ganglio simplemente es una reacción de tipo inflamatoria o el ganglio es de tipo o tiene características de una neoplasia que puede ser primaria del ganglio propio, como ocurre en el linfoma, o puede ser, invadido por células neoplásicas procedentes de otros órganos. Estamos hablando de los ganglios metastásicos. Miren ustedes la importancia entonces de diferenciar un ganglio inflamatorio que simplemente con el tratamiento de la inflamación que lo está causando se elimina o se controla versus obviamente el ganglio metastásico, ¿no? Que es indicio ya de una siembra de un tumor que ha salido ya de la zona primaria de su origen, ¿no? Por otro lado, hay que tener en cuenta también que el sistema linfático tiene también una serie de vasos. Son los vasos linfáticos, ¿no es cierto? Porque ya se ha mencionado, una función de los ganglios linfáticos es recoger la linfa, ¿no? La linfa que es una sustancia que tiene, obviamente, ciertas macromoléculas que no pueden ser reabsorbidas de otra manera, ¿no? Y la única forma de reabsorber es a través del sistema linfático, ¿no? Ahora, esta linfa, los vasos linfáticos que tienen un trayecto muy semejante al trayecto venoso, al final tienen que terminar en la circulación central para completarse de esa manera, ¿no? Y mantener una estabilidad de los líquidos a nivel intersticial, ¿no? Entonces es fácil de entender que si hay un bloqueo de los vasos linfáticos, esos vasos linfáticos no van a poder drenar la linfa y la linfa se va a acumular en algún sector seguramente, ¿no? Y va a producir un cuadro muy semejante, ¿no? Peculiar, que por la retención del líquido linfático recibe el nombre de linfedema, ¿no? Eso vamos a ver más adelante, pero vale la forma como vamos a ir, como se llama ya, haciéndoles de ver, ¿no? La importancia, ¿no? De la localización de las enfermedades en cada una de estas estructuras. Esta es la estructura del sistema linfático que les he mencionado nuevamente, el ganglio linfático, ¿no es cierto?, que tiene una serie de vasos que están llegando y vasos que están saliendo, ¿cierto? Además, los vasos linfáticos, como todos los, hay vasos muy pequeños que son los capilares linfáticos y los capilares linfáticos van a unirse entre sí para formar vasos un poco más grandes, son los troncos linfáticos, para finalmente drenar en los grandes vasos linfáticos centrales que finalmente terminan en el ventrículo, perdón, en la aurícula derecha, ¿no? Y el líquido que está circulando en ellos es obviamente la linfa, ¿no? La linfa. Esto es toda la estructura. En consecuencia, nosotros vamos a tener posibilidades de que hay alteraciones propias del ganglio linfático, el ganglio puede tranquilamente, como les digo, inflamarse, puede infectarse o inclusive puede ser asiento de un crecimiento neoplásico, ¿no? Por otro lado, los vasos linfáticos también pueden comprometerse, ¿no es cierto? Y los vasos linfáticos, al igual que cualquier otro vaso, puede también inflamarse, infectarse, ¿no es cierto? Y van a producir un cuadro que se llama linfanquitis, ¿no es cierto? Y por último, puede haber una alteración, un bloqueo de la circulación linfática, lo que va a determinar entonces la acumulación de la linfa en alguna estructura del organismo y eso va a condicionar o va a determinar lo que nosotros conocemos como linfedema. Pero ¿cuál es la función del sistema linfático? Que más o menos disculpe, no está grabando. Ya, no tengo por qué grabarlo, eso no está dentro de esto, ya, pero si ustedes quieren, yo les voy a pasar, me dejan un correo de uno de mi grupo, ya, para que puedan difundirlo, no hay ningún problema, yo no tengo ningún problema, ya. Ahorita ya no puedo hacer ya más que seguirla con la clase, porque tengo que hacer un tiempo corto, pero voy a dejar, obviamente, en un correo, voy a dejar grabada la clase para que lo tengan ustedes. Muy bien, entonces la base, miren ustedes, ¿no es cierto? Es una estructura bastante grande, como les he mencionado, ¿no es cierto? Pero sin embargo, son estructuras pequeñas que no abarcan más del 3% de la masa corporal total, ¿no?
¿Cuál es la función del sistema linfático, especialmente de los ganglios que estamos mencionando? Actúan como filtros, ¿no? Los filtros reteniendo una serie de partículas infecciosas o restos celulares, nos llaman de tejidos necróticos, seguramente partículas, e inclusive de células atípicas movilizadas. Esto tengan ustedes en cuenta, ¿no es cierto? Porque ahí están la explicación de por qué un ganglio puede aumentar de volumen por un problema de tipo inflamatorio o por un problema de tipo neoformativo, con dos posibilidades. El neoformativo, les he mencionado, por crecimiento propio o una neoplasia propia del ganglio, como es obviamente el linfoma o el linfosarcoma, ¿no? O porque es invadida por células neoplásicas, ¿no? Estamos hablando entonces de las metástasis, ¿no? Metástasis ganglionares, ¿no? La función es eliminar que llama de la circulación también las células lesionadas, ¿no? Se elimina, tiene esa capacidad, ¿no es cierto?, de eliminar las células lesionadas, proporciona una barrera interesante contra la maduración de células malignas. Esto es importante, ¿no es cierto? Es importante. Dentro de la proliferación celular normal, siempre hay algunas células que se escapan, ¿no es cierto? Tienen una cierta, como se llama, anormalidad, y esta anormalidad es fácilmente descubierta por el sistema linfático y es removida, ¿no? Y entre ellas algunas células tienen tendencia a malignizar. Un sistema, un sistema de defensa adecuado, como es el sistema linfático, lo puede tranquilamente remover y evitar de que esto prolifere y se transforme, obviamente, ya en una neoplasia manifiesta, ¿no? Entonces, está también involucrada, ¿no es cierto?, en la respuesta inmunológica general, tanto la respuesta celular como en la respuesta humoral. La respuesta celular, mediante la transformación de células especializadas, ¿no?, para determinado tipo de agente externo o ajeno que se encuentre, y la formación también de anticuerpos a través de sus modificaciones, ¿no?, y su relación con las células plasmáticas, ¿no? Entonces, esa es la función que tiene. Ahora, ¿cuáles son los mecanismos mediante los cuales, ¿cierto?, esta estructura puede remover las partículas, puede eliminar gérmenes, etcétera, etcétera, ¿cierto? Estas funciones se realizan a través de la fagocitosis. Por esto que el sistema se llama, pues, linfocítico, fagocítico, monocítico, ¿no es cierto? Eso, ¿no? Fagocitosis es la destrucción de sustancias sólidas, pueden ser bacterias, tejidos necrosados, entonces obviamente las involucra estas células y finalmente las destruye con sus estructuras o con sus componentes, se llama enzimáticos que tiene obviamente las células, ¿no? A nivel del intestino, les he mencionado las famosas placas de Peyre y los linfáticos del intestino, ¿no? Intervienen también en la absorción de ciertas sustancias, especialmente las sustancias liposolubles. Las sustancias liposolubles del tracto intestinal no se absorben directamente o no se absorben directamente a la sangre venosa, sino se a los lípidos. La circulación linfática es la que permite la absorción y lo lleva finalmente al hígado para su transformación, ¿no? También esta estructura, ¿no es cierto?, tiene la capacidad de diferenciarse en otras células, y eso ocurre cuando los pacientes tienen, por ejemplo, aplasias medulares, ¿no es cierto? En estas circunstancias, estas estructuras que tienen algunas células con características embrionarias pueden reasumir esta función y el paciente puede tener una producción de una hematopoiesis extramedular, por supuesto con una serie de anormalidades, ¿no? Y finalmente, lo que les he mencionado, que también interviene en la regulación del líquido intersticial, reabsorbiendo precisamente las moléculas grandes, ¿no? Siempre en la dinámica del líquido intersticial hay una pequeña fuga de proteínas y estas no pueden removerse de otra manera sino a través de la circulación linfática. Entonces, si la circulación linfática está alterada, está bloqueada de alguna manera, estas moléculas grandes quedan, obviamente, y su acumulación va a generar un cuadro clínico que se denomina linfedema, ¿no? Con algunas características muy semejantes al edema clásico que ustedes seguramente han escuchado. Esto nuevamente es un recuerdo de de la fisiología que estamos mencionando, entonces vamos a seguir pasando, ¿no?
Y les mencioné que además de la estructura nodular, las características de los ganglios linfáticos, ¿no es cierto?, están también interconectados a través de, obviamente, de vasos linfáticos. Recuerden ustedes que cada vaso linfático o cada ganglio linfático está recibiendo la circulación linfática de áreas determinadas, ¿no? O sea, tienen una distribución regional. Por ejemplo, si yo tengo un problema infeccioso en el pie derecho, ¿no? Seguramente el ganglio inguinal de ese lado seguramente se va a hipertrofiar debido precisamente a un mecanismo defensivo del organismo frente al pasaje seguramente de partículas infecciosas, ¿no? Entonces, esto es importante que deben tener ustedes en cuenta, ¿no? Bien, entonces la circulación linfática tiene esas características, ¿no? La linfa es capturada por las capilares linfáticos, llegan al ganglio, en el ganglio son filtradas, se retienen todas las partículas anormales y el resto obviamente sigue su circulación para llegar a la circulación central y cumplirse de esa manera, obviamente, la circulación muy semejante a la circulación venosa, ¿no? Los capilares linfáticos van a confluir, van a formar troncos cada vez de un calibre mayor, muy semejante a la ramificación de las venas, como les he mencionado. Y finalmente, los ganglios linfáticos, ¿no es cierto?, reciben, obviamente, la linfa de todos los conductos colectores. Entonces, una vez que se ha filtrado, obviamente, como les he mencionado, salen los vasos eferentes para ir a la circulación central, ¿no es cierto?, formando pasos más grandes, ¿no? Y al final, tienen ustedes, obviamente, seguramente recuerdan ustedes que la linfa al final va a drenar a dos vasos grandazos, el conducto torácico, ¿no?, y el conducto linfático derecho. El conducto torácico es izquierdo y el conducto torácico derecho, ¿no? Estos, a su vez, van a drenar en la vena subclavia correspondiente, ¿no es cierto?, para que finalmente termine en la aurícula derecha, ¿no? Acá tienen ustedes lo que les he mencionado, un paralelismo de la circulación, ¿no es cierto?, en rojo la circulación arterial, en azul la circulación venosa y en verde la circulación linfática, ¿no? Estos tres componentes son interesantes porque acá se produce una dinámica de los líquidos, ¿no? En síndrome de hematoso se les va a explicar, ¿no es cierto?, en la fisiopatología se va a explicar entonces todo el mecanismo ¿no?, de intercambio de líquidos precisamente debido a una serie de mecanismos, ¿no es cierto?, como son la presión hidrostática, presión osmótica, etcétera, ¿no? Y la pequeña cantidad de proteínas que no puede ser modificada por estas fuerzas tienen que ser, drenadas o tienen que ser llevadas por la linfa, ¿no? Entonces, es importantísimo que interviene entonces en la regulación del líquido intersticial, reabsorbiendo entonces la linfa, ¿no? Acá tienen ustedes una representación de los vasos grandes, ¿no es cierto?, en verde, ¿cierto?, del vaso linfático central. Acá un esquema más fácil de comprensión, ¿no es cierto? El conducto linfático derecho, ¿no es cierto? ¿No es cierto? Es una estructura grande que está recibiendo el drenaje de toda la parte superior derecha del organismo, ¿no? Desemboca en la vena subclavia y finalmente termina en la vena cava superior. Entonces, en cambio el otro, el con gran conducto torácico, está recibiendo la linfa de toda la parte inferior del organismo. Es un conducto mucho más grueso, termina en la vena subclavia izquierda y finalmente drena en la vena cava superior, ¿no? Entonces acá nuevamente es lo mismo que estamos repitiendo, simplemente es una explicación del esquema. Correcto. ¿Qué hacemos cuando estamos frente a un paciente con un probable compromiso del ganglio, ¿no? Entonces, hay que hacer este tipo de interrogatorio, ¿no? Cuando notó el paciente la aparición de un bulto tumor, debido a que, como les he mencionado, el crecimiento del ganglio tiene todas las características de un tumor, ¿no es cierto? Entonces, obviamente, preguntar al paciente si es que el paciente ha tenido conciencia de la aparición. En otras ocasiones, obviamente, el paciente no tiene conciencia y son simplemente hallazgos del examen físico. Entonces, si el paciente tiene conciencia de eso, preguntar si el paciente con qué velocidad ha crecido, ¿no? Si ha aumentado, con qué velocidad ha visto que ha aumentado el tamaño del ganglio, ¿no? La otra pregunta que hay que hacer es, en cuanto a la sensibilidad, ¿el paciente siente dolor o siente calor en la zona del ganglio?
Esto es importantísimo porque el ganglio inflamatorio es un ganglio doloroso, es un ganglio caliente, mientras que el ganglio neoplásico es un ganglio no caliente y más bien de características no dolorosas e inclusive de consistencia dura, ¿no es cierto? También preguntar si hay cambios en la piel suprayacente, realmente, un cuadro infeccioso, una adenitis infecciosa o inflamatoria, la piel suprayacente estará roja, eritematosa, ¿no es cierto? También preguntar si son únicos o múltiples, ¿no? Únicos, ¿no? En una sola área, ¿no es cierto? O en varias áreas, y múltiples en una o varias áreas también, si obviamente son numerosas los crecimientos ganglionales, ¿no? También, por supuesto, importa, ¿no?, las manifestaciones de índole general que pueden acompañar el crecimiento ganglionar. El paciente tiene fiebre, tiene pérdida de peso, tiene astenia, decaimiento. Esto estará en relación con la naturaleza del cuadro clínico. Si estamos frente a un paciente con un ganglio de tipo neoplásico metastásico, obviamente tendrá las manifestaciones de la neoplasia primaria y las condiciones generales que ocasiona una neoplasia, pérdida de peso, etcétera, etcétera. Y preguntar si tiene síntomas en otros órganos y sistemas. Entonces, la anamnesis es bastante prolija para poder identificar, ¿no es cierto?, la causa o razón de este crecimiento ganglionar. En relación a la acumulación o la falta de circulación de la linfa, entonces cuando estamos frente a un presunto linfedema, ¿cierto? Igualmente debemos hacer una exploración, una interrogación para ver qué es lo que está pasando al paciente, qué áreas o zonas del organismo están comprometidas. Igualmente, cuál es el ritmo de progreso. Hay linfedemas subagudos, crónicos, obviamente. La duración, los factores o enfermedades predisponentes que puede tener el paciente, los síntomas acompañantes, perdón, los síntomas acompañantes, enfermedades anteriores y tratamientos anteriores. Es muy importante, por ejemplo, en relación a los antecedentes de medicaciones, si el paciente ha recibido quimioterapia, ¿no?, antibioterapia o de repente, pues obviamente radioterapia, ¿no? Entonces, un paciente que ha recibido quimioterapia y radioterapia seguramente ha tenido o tiene seguramente una neoplasia que no ha sido de repente intervenida, no ha podido ser operada, y entonces ese es un indicio para poder tener como posibilidad de que el aumento de volumen de un área determinada sea debido por la acumulación o bloqueo del sistema linfático y en consecuencia están frente a un linfedema, ¿no? Estos son los antecedentes médicos importantes que hay que registrar en la historia clínica. Radiología torácica, ya les he mencionado con esto, ustedes pueden ver la presencia de ganglios profundos, de repente en el hilio pulmonar se puede ver tranquilamente con la radiografía simple, ¿no? Otras pruebas que el paciente ha tenido, como pruebas de tuberculina, que el paciente ha tenido transfusiones, patologías crónicas, cirugías y traumatismos previos y infecciones recurrentes. Por supuesto que esta lista es bastante limitada, ¿no? Entonces, todo lo que puede estar ocurriendo en el paciente tiene significado cuando tratamos de averiguar el motivo o la razón de este aumento del volumen de los ganglios. Ahora, cuando hacemos la exploración física, vean ustedes que es relativamente sencillo, ¿no es cierto? Porque nosotros tenemos como equipo básico para utilizar simplemente 1 centímetro y un lápiz térmico cuando queremos graficar la forma como va progresando el crecimiento del tamaño, ¿no? Y las fases de la exploración que se aplican en este sentido simplemente son la inspección y la palpación, ¿no es cierto? ¿No? Ahora hay que hacer una valoración de manera ordenada, región por región, o sea, no se debe escapar ninguna región y eso hacerlo de la cabeza hasta los pies en las regiones que vamos a mencionar más adelante. Les he mencionado que también este sistema está también involucrado en el hígado y en el vaso. Por supuesto, la exploración de estos órganos, ¿no es cierto?, lo hacemos en el capítulo del aparato digestivo, ¿no? Para hacer la exploración está por demás decir que el área debe estar completamente expuesta, el paciente debe estar desnudo en esa parte, examinar las áreas poniendo al paciente y también ubicándose el médico o el alumno en una posición que facilite el acceso a estas áreas,
¿no? A estas áreas. En el examen físico, normalmente un ganglio normal no es palpable, ¿no? Normalmente no palpamos ganglios normales. Ocasionalmente podemos encontrar pequeños que se llama, ganglios, ¿no es cierto? Especialmente en la zona inguinal. Son unos ganglios pequeños de manera pues, que no tienen mayor trascendencia, ¿no? Aparecen como pequeños perdigones, ¿no es cierto? Móviles, ¿no? Y que no tienen ninguna mayor trascendencia. Generalmente no son mayores a 1 centímetro, y generalmente son varios, entonces hablamos de una poliadenomegalia específica, ¿no es cierto?, que no tiene mayor trascendencia, ¿ya? Pero algunas características, como por ejemplo, cuando nosotros evaluamos el ganglio, un ganglio crecido, ¿no es cierto?, palpable, ¿no es cierto?, y vemos que este ganglio está fijado al plano profundo, o sea, agarramos el ganglio y tratamos de desplazar y no se desplaza. Eso significa que está adosado al plano profundo. Importa eso porque eso es una seña, ¿no? Un signo de una enfermedad maligna en el ganglio, ¿no? De ahí viene el nombre de cáncer. Entonces se agarra, ¿no? Se fija en el plano profundo, ¿no? Ahora, los ganglios, cuando se encuentran aumentados de tamaño, deben explorarse, ¿no? En las zonas adyacentes correspondientes a su drenaje, porque de ahí es lo que parte, ¿no? Se llaman los elementos que pueden estar motivando el crecimiento ganglionar, ¿no? Eh, Van a ver ustedes varias situaciones en las cuales, donde, por ejemplo, si quieren explorar algunos ganglios donde la piel es bastante móvil, hay que hacer una aproximación palpatoria muy delicada, ¿no? Sin apretar demasiado, porque si ustedes apretan muy demasiado, el ganglio se desplaza y obviamente uno pierde la capacidad de identificar, ¿no? Entonces hay que hacer una presión leve y poco a poco tratar de circunscribir el ganglio para poder hacer e identificar las características del ganglio, ¿no? Ahora, una vez que nosotros hemos hecho la exploración, podemos de alguna manera reportar qué se reporta y qué pueden encontrar ustedes en las historias clínicas que han revisado o van a revisar, ¿no? Entonces, van a encontrar con frecuencias en los términos adenomegalia, que solamente hace la alusión al aumento de volumen del ganglio, ¿no? Es decir, ¿se acuerdan? Adeno, se llama glándula o ganglio en este caso, megalia es aumento de tamaño, ¿no? También pueden encontrar el término linfoadenomegalia, ¿no es cierto? Que es más o menos parecido, o el término de adenopatías. El término adenopatía solamente está haciendo referencia a que el ganglio aumentado de volumen es un ganglio anormal, es un ganglio patológico. No está consignando ningún tipo de patología en especial, simplemente está diciendo que es un ganglio que tiene algo, ¿no es cierto?, que no es un ganglio normal, ¿no? En ocasiones van a encontrar ustedes que los ganglios aumentados de tamaño, ¿no es cierto?, en las áreas correspondientes pueden superponerse unos a otras e inclusive pueden pegarse, ¿no? Entonces, cuando hay varios ganglios que se juntan y están yuxtapuestos, ese fenómeno se denomina conglomerado ganglionar, ¿ya? Recuerden, en cada área pues hay una cantidad de ganglios, ¿no? Entonces, el ganglio puede crecer uno solo, o generalmente cuando crecen varios, están obviamente amontonados, como si fueran obviamente ¿no? Entonces eso se llama conglomerado ganglionar, ¿no? Entonces, la utilidad del lápiz dérmico es precisamente simplemente para ver las modificaciones, la evolución del ganglio, ¿no? En cuanto al tamaño, por ejemplo, ¿no? Otra característica que también es importante que ustedes señalen es de que cuando hagan la palpación del ganglio, determinen si el ganglio es doloroso o no es doloroso. O sea, están evaluando la sensibilidad. Un ganglio que es sensible es un ganglio con certeza, prácticamente es un ganglio inflamatorio. Un ganglio que no duele a la palpación, casi en el 90%, es un ganglio de tipo neoformativo. Puede ser un linfoma, puede ser un ganglio metastásico, con alguna pequeña excepción, ¿no? Entonces, los ganglios, por ejemplo, de crecimiento rápido, como ocurre en las leucemias, ¿no es cierto?, pueden ser transitoriamente dolorosas, ¿no? Ligeramente, no muy dolorosas, pero ligeramente dolorosas. Igualmente se habla del crecimiento ganglionar en el paciente que tiene el linfoma de Hodgkin, ¿no? Que cuando el paciente ingiere alcohol, siente dolor en el ganglio,
¿no? A excepción de esas dos cosas, obviamente los ganglios neoplásicos tienen como característica de ser no dolorosos. Acá tiene, por ejemplo, miren ustedes, un conglomerado ganglionar. Acá en la sección cervical, ¿no es cierto? Hay varios ganglios que están obviamente apelotonados, juntos. Obviamente no es un solo ganglio, sino que son varios ganglios que están, este es un conglomerado ganglionar. ¿Ah? Ahora, una vez que ustedes han encontrado un ganglio, obviamente ustedes tienen que hacer una descripción semiológica. Y la descripción semiológica es la que ustedes han escuchado cuando les hicieron en semiología de piel, ¿no es cierto?, en la descripción semiológica de los tumores. Porque en última instancia, un ganglio aumentado de tumor, un ganglio aumentado de tamaño, se comporta como un tumor, ¿no? Entonces, ¿qué características hay que describir? Uno, ubicación anatómica de la adenomegalia. ¿Ah? Según las áreas que vamos a ver más adelante. Dos, determinar el número. ¿Es un crecimiento único o son múltiples? Tres, mensuren ustedes, ¿ya? Midan ustedes los diámetros, obviamente, longitudinal y transversal, ¿no es cierto?, en centímetros, para poder, obviamente, tener una idea del seguimiento y el crecimiento o no del ganglio. Otra característica de la superficie, hacer una palpación de la superficie y determinar qué características tiene. Desde ese punto de vista, la superficie puede ser lisa, puede ser irregular, puede ser inclusive nodular, ¿no? Como nódulos. Otra característica que hay que ver es la consistencia. Igualmente, mediante la palpación, uno determina la consistencia. Los ganglios, algunos son blandos, muy semejante a la sensación que ustedes pueden tener cuando se presionan, ¿no es cierto?, la punta de la nariz, ¿no? Entonces, eso ocurre en algunos ganglios. En los ganglios inflamatorios, generalmente tienden a ser un poco más blandos y dolorosos. En los pacientes que tienen un ganglio de tipo neoplásico, tienen más bien tendencia a tener una consistencia fibrosa. En alguna instancia, inclusive son mucho más densos, tienen características de una leña, son leñosos e inclusive de consistencia de piedra. ¿Ah? Entonces ya puede uno ir juntando las características para determinar un ganglio con características de tipo neoformativo. La sensibilidad ya lo mencionamos, dolorosos, los inflamatorios, no dolorosos, la mayor parte de ganglios neoplásicos, ¿no? Movilidad también mencionamos. El ganglio neoplásico tiene tendencia a fijarse al plano profundo. Entonces agarran ustedes el ganglio y el ganglio no puede desplazarse porque está fijado al plano profundo, ¿no? En cambio, en el ganglio inflamatorio más bien ocurre lo contrario, el ganglio más bien tiende a pegarse a la piel e inclusive puede haber algunas modificaciones en la superficie de la piel que lo está cubriendo. La piel puede estar enrojecida, inclusive puede haber una pequeña fístula, abertura, a través de la cual de repente drena alguna materia en particular. Puede ser pus en el caso de una nariz supurada, o inclusive puede ser casium, como ocurre y vemos con alguna frecuencia todavía en el caso de una adenitis de tipo tuberculosa, ¿no? Miren ustedes, acá les he resumido las características para poder hacer la diferenciación semiológica de un ganglio neoplásico versus un ganglio inflamatorio, ¿no? En cuanto al número y el tamaño, no hay mucha modificación, hay variedades, ¿no es cierto? No hay diferencia ahí entre un inflamatorio y un neoplásico, pero sí la consistencia que les he mencionado, ¿no? Inflamatorio es blando, friable, el neoplásico duro, pétreo. La superficie es regular en el inflamatorio, irregular, nodular en el neoplásico. Sensibilidad, doloroso en el inflamatorio, indoloro en el neoplásico. Movilidad, fijo a plano a la piel en el inflamatorio y fijo a plano profundo en el ganglio neoplásico. ¿Correcto? Estas son las áreas que hay que examinar ahora. ¿Qué áreas examinamos? Examinamos las áreas, ¿no es cierto?, empezando por la cabeza. Entonces, cuando exploramos el ganglio de la cabeza, tenemos 6 etapas o 6 áreas que tenemos que examinar, ¿no? Un grupo de ganglios está en la base del cráneo, que son los ganglios suboccipitales, que están recibiendo pues, todo el drenaje linfático del cuero cabelludo de esa zona. Después tenemos los ganglios retroauriculares, nosotros nos ubicamos en la oreja, ¿no es cierto? Y detrás de la oreja tenemos los ganglios retroauriculares superficiales, ¿no es cierto?, que están sobre la apófisis mastoides.
que están también recibiendo el drenaje de estructuras cercanas de la cabeza y una parte de la parte superior del cuello, ¿no es cierto? Y por delante del pabellón auricular tenemos los preauriculares, ¿no es cierto? Más abajo tenemos obviamente los parotidios o retrofaringio. Eso se encuentra a nivel del ángulo inferior del maxilar inferior, ¿no? Después tenemos más adelante los maxilares, ¿no es cierto? En el ángulo, en el vértice maxilar, y por delante, por debajo del mentón, obviamente en la línea media, tenemos obviamente los ganglios submentonianos. Acá les voy a dar, miren ustedes la parte que se llama ya figuras. Miren ustedes acá el preauricular, ¿no es cierto? En los retroauriculares, ¿no es cierto? Este occipital está mal graficado porque es más posterior, más alto, ¿no? Definitivamente, ¿no? Los ganglios submaxilares, estos ganglios submentonianos, ¿no es cierto? Bien. Acá también aprovechamos para, obviamente, ubicar los ganglios del cuello, ¿no? Los ganglios del cuello, ¿bien? Cuando pasamos ya de la cabeza al cuello, vamos a encontrar cuatro situaciones importantes, cuatro áreas de ubicación ganglionar. Los ganglios cervicales superficiales que están a lo largo del músculo esternocleidomastoideo, los ganglios, obviamente, cervicales posteriores que están a lo largo del borde anterior del músculo trapecio, ¿no es cierto? También tenemos un grupo de ganglios cervicales profundos que están por debajo del esternocleidomastoideo y un grupo interesante que está por encima de la clavícula, se llaman los ganglios supraclaviculares, en el ángulo que está limitado por la clavícula y el esternocleidomastoideo. Entonces, ¿para qué? Recuerden ustedes acá tenemos, miren ustedes, acá, ¿no? Los ganglios cervicales anteriores, ganglios cervicales posteriores, los ganglios supraclaviculares, ¿no es cierto? Y estos ganglios supraclaviculares en la parte interna, este es el esternocleidomastoideo, ¿no es cierto? Y esta es la ubicación, ¿no? Tengan en cuenta esto para hacer la exploración física en sus pacientes. ¿Correcto? Bien, nuevamente acá los ganglios han sido graficados de igual manera, no hay ningún problema, es lo mismo, lo vamos a repetir. Pasamos a la axila, ¿no es cierto? En la axila, obviamente, vamos a tener una figura de una pirámide truncada, ¿no es cierto? Una pirámide truncada tiene cuatro caras, tiene un ápice, una parte alta, entonces ahí se distribuyen los ganglios, ¿no? Entonces, si nosotros vemos así la axila como una pirámide truncada, vamos a tener ganglios que están pegados a la pared torácica, ¿no es cierto? ¿No? Esos son los ganglios, la pared torácica, la parte anterior del músculo pectoral, anterior, esos son los pectorales, ¿no? Los músculos que están pegados a la pared posterior, que son los músculos dorsales, el grupo medial, que está pegado a la caja torácica, el grupo lateral pegado a la parte alta del brazo, ¿no es cierto? Y en el fondo de la axila, obviamente, se llama el grupo, ¿no es cierto? El grupo de la punta de la axila. Acá tienen ustedes una gráfica para que no tengan miedo ustedes, ¿no es cierto? Ahora, puede haber otra denominación, dependiendo de las relaciones anatómicas de los grupos que hemos mencionado, pero es el mismo, Esto es lo que le estoy señalando con la flecha, ¿no? Son los grupos, obviamente, ¿no? Que están pegados al tórax, ¿no? Están pegados al brazo, otros a la cara, ¿no? Le van al tema por detrás del músculo pectoral y el otro en la parte posterior, ¿no? Entonces, los ganglios, obviamente, que hemos mencionado, los ganglios pectorales, ¿no es cierto? Anterior, los ganglios dorsales, en la parte posterior, el ganglio medio pegado a la caja torácica, el grupo lateral pegado al brazo, al brazo, y obviamente en la punta de la axila, ¿no es cierto? El otro grupo es este de acá, ¿no? Entonces, ustedes tienen que ubicarse, obviamente, para tener esa libertad de poder examinar, obviamente, cada uno de estos grupos axilares, ¿correcto? Acá simplemente para que tengan ustedes en cuenta una idea, por ejemplo, del drenaje linfático de la mama, ¿no? Del mama. La mama no solamente se drena a los ganglios superficiales, sino también, obviamente, se drena a los ganglios profundos, especialmente la cadena de la cadena del vaso mamario, ¿no? Pero miren ustedes acá, obviamente, porque les estoy mencionando que los ganglios, obviamente, reciben afluencias o reciben drenaje, ¿no? De áreas determinadas,
¿no? Entonces, ustedes acá cuando tienen una neoplasia de mama o un problema inflamatorio, una mastitis, ustedes buscarán ganglios a niveles axilar y después también de repente un poco, porque obviamente el drenaje no es completamente sectorizado, sino obviamente puede dar una pequeña participación, pero definitivamente, ¿no? Si ustedes sospechan de una neoplasia mamaria, tendrán que buscar ganglios obviamente a nivel axilar, ¿correcto? Entonces, esa es la situación. Después bajamos a brazo y vemos los ganglios epiteliales, ¿no? Que son muy poco frecuentes, obviamente, esta presencia de ganglios epiteliales, ¿no? Está drenando la parte superficial de la superficie cubital del antebrazo, ¿no? Entonces, acá como está en la figura, ¿no es cierto? Se explora, ¿no es cierto? Ubicando primeramente, ¿no es cierto? Como una ligera flexión, ¿no? Se logra identificar la epitróclea y ligeramente por encima, obviamente se puede palpar si es que existe un crecimiento ganglionar de esta área, ¿no? Entonces, según la técnica es sujetar el codo con una mano y explorar con la otra, ¿no es cierto? Con la otra mano, ¿no? Después pasamos a los miembros inferiores y llegamos a la región inguinal y región poplitea, ¿no? En la región inguinal y poplitea hay que poner al paciente, obviamente, descubierto, desnudo, en decúbito supino, con las rodillas ligeramente flexionadas, y los ganglios vamos a verlos distribuidos teniendo en cuenta, ¿no? Se llama la arcada inguinal, ¿no? La arcada inguinal es fácilmente identificable, entonces vamos a tener ganglios inguinales, ¿no es cierto? Superficiales, ¿no es cierto? Que pueden estar próximos a la superficie en la parte alta, por encima de los conductos inguinales, y los ganglios inguinales superficiales inferiores por debajo de esto. Acá tengo ustedes miren ustedes acá, estos son los 2 y 1, son los ganglios superficiales superiores, son los ganglios obviamente inguinales inferiores, y esto particularmente que va por la vena safena, o ¿no? La safena, ¿no? Es un ganglio que puede tranquilamente también explorarse de manera apropiada, ¿no? Otros lo pueden explorar, ¿no? Trazando una línea vertical que pase por la arcada inguinal, es la arcada inguinal, ¿no? La arcada inguinal, ¿no es cierto? Y otra transversal que cruce a este nivel y pueden obviamente distribuir ustedes los ganglios como en el cuadrante superior derecho, superior izquierdo, inferior derecho, inferior izquierdo. El ganglio inferior izquierdo es el ganglio crural, ¿no es cierto? Muy interesante, miren que estas zonas, estos ganglios están recibiendo los drenajes venosos de los genitales externos y obviamente del miembro inferior correspondiente. Una vez que hemos evaluado la zona inguinal, pasamos a evaluar los ganglios de la cadena poplitea, ¿no? Y en ese sentido, miren ustedes la posición que adopta, ¿no? De repente acá está demasiado flexionado la rodilla, pero la rodilla tiene que estar flexionada y el hueco popliteo debe estar obviamente fácilmente abordable con las manos del explorador para tratar de identificar obviamente este grupo ganglionar, ¿no? Acá tenemos los ganglios inguinales, drenaje de estos ganglios, ¿no? Los superficiales están pasando por el ligamento inguinal y drenan la región glútea, la pared abdominal inferior, el perine y las regiones superficiales de la extremidad inferior. Los ganglios están situados en las mediales a la vena femoral, lo que se mencionaba en la parte interna, ¿no es cierto? Y drenan los vasos femorales, ¿no? Y del glande, del pene y del clítoris, ¿no? Entonces, esto van a ver ustedes el crecimiento de ganglios en las enfermedades de transmisión sexual, en el tema de la LUES, en el chancro blando, en la enfermedad de Nicolás Fabre, etcétera. Van a ver ustedes algunas características, ¿no es cierto?, de esta situación. Acá simplemente para que tengan en cuenta que el drenaje linfático testicular, ¿cierto? Miren ustedes que puede uno confundirse y pensar que va a drenar a los ganglios inguinales superficiales, no lo hace así. El drenaje linfático del testículo se realiza a los ganglios pélvicos, solamente pélvicos, o sea, internos. Solamente si hay lesiones en el escroto, ¿no? O el pene, entonces obviamente sí puede haber crecimiento ganglionar en las linfas, ¿no? Si hay una neoplasia de testículo, un seminoma,
no esperen ustedes encontrar ganglios, ¿no es cierto? No pueden encontrar ganglios superficiales, sino obviamente en la cadena profunda. Igual ocurre en los genitales femeninos, ¿no? En los genitales femeninos, ¿no es cierto? Los problemas que comprometen que llama el útero, que comprometen que llama los ovarios, etcétera, drenan hacia los ganglios paraórticos, ganglios internos, ¿no? Solamente con el compromiso de la parte inferior, del tercio inferior de la vagina, ¿no es cierto? O de la vulva, estos sí drenan directamente a los ganglios superficiales inguinales. ¿Correcto? Estas son situaciones que pueden tranquilamente hacer confundir, ¿no es cierto?, un crecimiento ganglionar con cualquiera de estas alteraciones, que no son muy frecuentes, pero hay que tener en cuenta, ¿no? Entonces, el linfangioma, el hemangioma, que es un tumor de vasos, quistes de hendiduras branquiales, quistes del conducto tiroglosal, ¿no? Divertículo esofágico, enfermedad tiroidea, etcétera, etcétera. Si no tenemos cuidado en la exploración física, podemos tranquilamente confundir. Pero no está solamente en la exploración, sino el resto de información que tenemos del paciente, ¿no? Acá algunas alteraciones características, simplemente para que ustedes tengan en cuenta. Miren ustedes, ¿no? En caso de la inflamación del propio ganglio, ¿no es cierto? Este ganglio puede tener no solamente una respuesta que se llama como consecuencia de una inflamación y el ganglio está actuando como una especie de filtro y tratando de defenderse simplemente, ¿no? Entonces, no, en este caso, en la adenitis aguda, ¿no? El germen que llega al ganglio es tan, como se llama, agresivo que puede producir daño en el ganglio. No solamente aumenta el volumen, sino daño en el ganglio. ¿No es cierto? Esta adenitis aguda generalmente parte, ¿no?, de del área correspondiente de drenaje en la parte más distal, ¿no es cierto? Por ejemplo, puede haber una adenitis aguda en la ingle a consecuencia de un cuadro infeccioso agudo en el pie, ¿cierto? Entonces, este cuadro infeccioso agudo en el pie, que puede ser una celulitis, por ejemplo, va a producir primeramente una invasión del germen en los capilares linfáticos. Entonces, los capilares linfáticos, como tienen una distribución como una red, ¿no? Van a ver ustedes una especie de una red roja por la inflamación. Eso se llama una adenitis o una linfangitis reticular. Y también saben ustedes que los capilares linfáticos más adelante se juntan para formar ya los troncos linfáticos, ¿no? Que también el tronco linfático puede también inflamarse y vamos a ver como una especie de un hilo rojo que partiendo de la zona de infección se extiende hasta el ganglio correspondiente. Eso se llama obviamente linfangitis troncular, ¿no es cierto? Es un cordón rojo que se extiende hasta el ganglio, ¿no? En ocasiones la inflamación es tan intensa en el ganglio que se produce necrosis y se produce formación de pus. Entonces el ganglio es pura. Entonces estamos frente a un absceso del ganglio y eso se denomina adeno, ¿no? Una adenitis abscedada. E inclusive si esa adenitis abscedada sale de la envoltura del ganglio que ustedes han visto que es fibrosa y compromete el tejido adyacente o vecino, va a producir un problema inflamatorio más grande que se denomina adenoflemón. ¿Ya? También les dije que hay infecciones muy características y muy especiales, especialmente en nuestro medio, que todavía la tuberculosis es un problema, ¿no es cierto? Puede haber una infección o localización del bacilo de la tuberculosis en los ganglios, especialmente en los ganglios cervicales, ¿no? Entonces se va a producir una adenitis tuberculosa. Esta adenitis tuberculosa, por lo general, es una adenitis indolente, es decir, que no produce mucha molestia, pero puede aperturarse y puede drenar el calcium correspondiente y más adelante inclusive puede cicatrizar, ¿no? Y queda entonces como una especie de recuerdo, una cicatriz retráctil irregular en el cuello, ¿no? Y eso obviamente se denomina escrófula. La escrófula entonces es la secuela de una adenitis de tipo tuberculosa. Acá tienen, miren ustedes, una adenitis tuberculosa. Miren ustedes acá, esto todavía está en fase aguda, ¿no? Acá de repente ya ha drenado un poco y esto más adelante, cuando se puede recuperar, se va a transformar en una cicatriz irregular, ¿no? Que no está hablando del antecedente de un compromiso
Acá tienen ustedes lo que les he mencionado, un paciente en la figura superior, un cuadro infeccioso, tiene una gangrena infectada en el pie, ¿no es cierto? Y de ahí, obviamente, la infección ha pasado, no se ve muy bien, acá los capilares linfáticos se ve como una especie de una red roja, ¿no es cierto? Y que más adelante eso se va a juntar para formar los vasos linfáticos, los troncos linfáticos, como acá, por ejemplo, se ve, ya es un hilo rojo que está corriendo hasta llegar a la zona que le corresponde. En la figura inferior no se ve muy bien también, pero con un poco de esfuerzo van a ver ustedes, miren ustedes, es una linfangitis troncular, miren ustedes cómo se va, ¿no? Entonces, enrojecido el brazo, ¿no? Esa es la linfangitis troncular, ¿no? Algunas otras, como ocurre en la sífilis, han visto ustedes que las adenomegalias, obviamente, del chango de inoculación, tienen localización inguinal, ¿no es cierto? ¿No? Pueden ser múltiples, lamentablemente son indoloros, no supuran y obviamente regresionan. Entonces hay que tener mucho cuidado cuando uno hace, ¿no es cierto?, la valoración del paciente. En cambio, la mononucleosis infecciosa no hay problema. En la mononucleosis infecciosa, ¿no? En la mononucleosis infecciosa hay un compromiso ganglionar bastante intenso en el cuello, ¿no? Los ganglios son inflamatorios de tipo blandos, dolorosos, ¿no es cierto? Fundamentalmente en el grupo cervical, ¿no? Y que se acompaña de un compromiso bastante severo de la faringe, una faringitis eritematosa, y que también puede estar acompañada del crecimiento del vaso, ¿no? Miren ustedes acá cómo todo el sistema retículo endotelial obviamente se compromete, ¿no? Eso ocurre en la mononucleosis infecciosa, una patología más frecuente en la población infantil, ¿no? La enfermedad de Nicolás Fabry, que es otro tipo de enfermedad, obviamente, de tipo neoformina de transmisión sexual, en la cual no tiene el problema o no es semejante a la sífilis. La ubicación del líquido, o digamos, del ganglio, por supuesto, es la misma, siempre y cuando el punto de acceso haya sido, obviamente, los órganos genitales, ¿no es cierto? Pero, a diferencia de la sífilis, esto tranquilamente sí se puede abscedar. Son dolorosos, se adhieren a la piel, se pistulizan y hacen drenaje. El linfoma ya le mencioné, pueden ser únicos o múltiples. Obviamente acá solamente no hay cambios cutáneos, ¿no? Los ganglios son a veces ligeramente elásticos, ¿no es cierto? Están adheridos entre sí, lo que les he mencionado del conglomerado ganglionar, ¿no? Y las manifestaciones de índole general que pueden acompañar. Los metastáticos, ya les mencioné, son ganglios obviamente de tamaño variable, consistencia dura, ¿no? De superficie irregular y generalmente pueden estar fijos a planos profundos y no son dolorosos, ¿no? Acá tienen el linfogranuloma venéreo, miren ustedes acá en la derecha, un linfoma de Hodgkin, un conglomerado ganglionar, sin alteraciones en la piel, ¿no es cierto? ¿No? Acá tienen ustedes lo que es la mononucleosis infecciosa en una niña, miren ustedes el componente, una faringitis bastante severa, ¿no? Crecimiento ganglionar, y también tiene un crecimiento del vaso, ¿no? Y también del hígado y del vaso. Usted tiene una hepato y esplenomegalia, ¿no? Esa es como una expresión de que les he mencionado que el res está metido pues, no solamente en los ganglios, sino obviamente en otras estructuras como el hígado, el vaso y otras estructuras además, ¿no? Finalmente, el linfedema, ¿cierto? Que les he mencionado que tiene algunas características, ¿no es cierto? Es un líquido que tiene una concentración o moléculas grandes de proteínas, ¿no es cierto? Células blancas, ¿no? Y que tienen que ser movilizados por la circulación linfática. Entonces, cuando no se produce esta movilización, hay acumulación y se produce lo que se llama un edema, ¿no? Linfático o llamado también el linfedema, ¿no? Entonces, la consecuencia de eso, obviamente, es el aumento del volumen de la extremidad, ¿no? Hay borramiento de los relieves óseos y pliegues cutáneos, muy semejante al edema, pero con la peculiaridad de que este edema no es por acumulación de líquido así per se, de agua y electrolitos, sino la acumulación de linfa, ¿no? La que le va a dar algunas características al linfedema. Esta es la fisiopatología del linfedema, que generalmente son manifestaciones de índole subaguda o crónica. Hay acumulación de linfa, esta acumulación de linfa, ¿no es cierto? Hay acumulación también, obviamente, de fibroblastos, hay de linfocitos y de macrófagos, ¿no es cierto? Hay una respuesta inflamatoria,
¿no? Y como está trastornado los mecanismos de contención infecciosa, se infectan fácilmente. Estas infecciones conducen a fibrosis, cicatrización subcutánea y hay cambios cutáneos bastante notorios en el paciente que tiene un linfedema crónico especialmente. Estas son las posibilidades frente a un linfedema, ¿no? Lo primarios que nosotros no vemos muy frecuentemente, ¿no es cierto? Hay los idiopáticos, hay familias que tienen linfedemas, ¿cierto? Los pacientes a veces son piernonas, ¿no? Y los secundarios, generalmente secundarios a procesos neoplásicos, ¿no? Que tienen radioterapia, cirugía, ¿no? Las pacientes con insuficiencia venosa crónica, parasitosis, le mencioné la filariasis, ¿no? Y también por superpobaros infecciosos repetidos que producen obviamente inflamación repetida de los vasos linfáticos y eso acá nuevamente, ¿no? La misma clasificación, linfoma primario, linfedema primario y linfedema secundario. Esta es la semiología del linfedema. Pueden encontrar ustedes, compromete más frecuente en los miembros inferiores, pero si el problema es en el miembro superior, obviamente, ¿no es cierto?, tendrá localización en el miembro superior. La piel se torna de color terrosa, es dura, no depresible y es áspera, a diferencia del edema clásico del otro tipo. Hay un signo que se llama el signo de Kaposi-Steiner, ¿no? Entonces, eso significa que cuando uno quiere hacer un pliegue de la piel de esa zona es imposible, es como, pues, como si estuvieran ustedes agarrando un caucho, ¿no es cierto? Y no pueden hacerlo, ¿no es cierto? Hay hay modificaciones de la superficie de la piel, hay hiperkeratosis, ¿no? Y pueden haber pequeños puntos por los cuales se escapa un poco de linfa, es la linforrea, ¿no es cierto? Inicialmente puede ser doloroso, ¿no es cierto? Pero ya cuando está establecido, generalmente es no doloroso y con un incremento de la consistencia. Miren ustedes, acá tienen ustedes el linfedema, la diferencia en la figura del lado izquierdo, miren ustedes la diferencia de lo que ocurre en la pierna izquierda con la pierna derecha. La pierna derecha, obviamente, ¿no? Se llama una pierna con un linfedema, ¿no? En la segunda figura tienen ustedes una toma posterior, ¿cierto? Y en la gráfica, lo que están hablando ustedes es un bloqueo, un bloqueo de este. Entonces, el sistema linfático puede alterarse, entonces, el linfedema puede darse por bloqueo de los vasos, inflamación de los vasos, fibrosis. Puede producirse obviamente, por bloqueo a nivel del ganglio, ¿no? El ganglio se infiltra, ¿no es cierto? Y desde el punto de vista del tema que el trastorno que podemos causar nosotros es cuando el paciente o el cirujano hace cirugías bastante enérgicas y no solamente saca la neoplasia, sino saca los ganglios, obviamente, del área correspondiente. Eso ocurre, obviamente, en el paciente que tiene una mastectomía radical. Ese paciente, obviamente, va a ser un linfedema localizado en el área correspondiente. Finalmente, quiero presentarles acá un ganglio que tiene cierta repercusión. Es un ganglio supraclavicular en el lado izquierdo, ¿no es cierto?, que tiene, obviamente, características neoplásicas, ¿no? Y que generalmente está relacionado con neoplasias, ¿no es cierto?, del estómago o también del aparato respiratorio, ¿no? Que se llama el ganglio de Virchow. Muy bien, chicos, ese es todo lo que quería mencionar ahora en la tarde. Muy bien. Ya, por favor, si desean la clase, no hay ningún problema, yo les puedo dar, ¿ya? Entonces, se ponen en contacto con la gente de mi sede, María Isidora, ¿no? Porque alguna de ellas le voy a dejar en su correo para poder, darle la clase, ¿ya? Entonces, no voy a admitir que quién está queriendo ingresar, ¿no? ¿Cómo es eso? Bueno, chicos, les despido a ustedes. Hasta luego. Gracias, doctor. Gracias, Gracias, doctor. Hasta doctor. luego. Pues, Ok.